Entre otras cosas, la edad contemporánea es la de los genocidios. Algunos han sido ampliamente publicados, mientras que otros han sido ocultados o incluso silenciados. El genocidio que los belgas perpetraron en el Congo a finales del siglo XIX y principios del XX pertenece sin duda a esta última categoría, a la de los genocidios silenciados. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, María, ¿qué tal? ¿Diríamos entonces que el genocidio del Congo ha sido silenciado? Yo creo que sí, yo creo que es uno de los grandes genocidios de la historia y desde luego se conoce muy poco de él, se ha publicado de forma, digamos que bastante marginal en general frente a la comisión de otros genocidios que, como bien has dicho, son ampliamente publicitados, ¿no? En cuanto a que sea un genocidio, hombre, desde el punto de vista formal, pues a lo mejor habría que ponerle algunos peros porque no había un propósito explícito a lo mejor de exterminar a la población, pero desde luego en cuanto a lo que es la cantidad de población masacrada brutalmente por los belgas, no cabe la menor de las dudas. Luego quizá podamos hablar un poco de cifras, pero fue absolutamente brutal. Es un genocidio, en mi opinión desde luego sí, y es un genocidio que en cuanto al número de víctimas es uno de los más desdeñosa con todo lo que le rodeaba, con todo el mundo, ¿no? De hecho, a su propio país lo despreciaba, decía que era un pequeño país con pequeños hombres, ¿no? Y bueno, pues se casó con una mujer a la que odió toda su vida, con María Enriqueta de Austria, que incluso un mes después de... Como siempre en estos casos son muy polémicas. Hay autores que dan hasta 13 millones, algunos lo rebajan a 2 millones, aunque estuviéramos en el más suave de los casos, estaríamos hablando de 2 millones, pero en todo caso las propias estadísticas belgas de 1924 arrojan una cifra en torno a los 10 millones. No quiere decir que de muertos, sino de muertos y de algunos que no habían nacido. Es decir, que habían dejado de nacer por el impacto que había tenido la merma demográfica precisamente. Pero vamos, podemos cifrar en una cantidad variable, pero estamos hablando en todo caso de millones de muertos. Pero bueno, lo más curioso incluso es que desde el principio Leopoldo fue considerado pues un benefactor de los pueblos indígenas del Congo. Sí, él vendió toda aquella aventura como que estaba civilizando África y estaba llevando a África pues la cultura occidental, estaba evangelizando a los congoleños y estaba llevándoles el progreso en definitiva, ¿no? Ciertamente algunas vías férreas se construyeron y a algunos indígenas se les enseñó a leer y a escribir, pero hay que pensar que el coste humano fue tremendo. Para conseguir los fines que él perseguía, que eran los de la explotación intensiva de aquel país, pues no dudó en masacrar literalmente a la población y amedrentarla, por ejemplo, cuando para que las poblaciones a las que se le habían asignado cuotas de producción las cumplieran, les secuestraban a las mujeres, a los niños, y si no las cumplían les cortaban las manos y les cortaban los pies. O sea, con decir esto yo creo que está casi todo dicho. Y para amedrentar a muchas poblaciones que no habían cumplido con esas cuotas asignadas en la producción de distintas cosas, pues ponían en las cercas de los poblados, ponían las cabezas de los miembros de las tribus, naturalmente cortadas para que sirvieran de escarmiento, ¿no? Él lo que quería era pues explotar allí sobre todo el marfil, que era de una gran riqueza en el Congo. Además hubo una gran masacre de elefantes porque el elefante del Congo es un elefante más pequeño que el elefante habitual de sabana y entonces produce menos marfil, con lo cual hay que matar más. En fin, sobre todo el caucho. El caucho era muy importante porque entonces Dunlop inventó los neumáticos y empezaron a utilizarse con las bicicletas y luego con los vehículos de motor. Hubo una demanda brutal de caucho y el Congo estaba compitiendo en ese momento con Indonesia y con Sudamérica y empezó a producir brutalmente ese caucho, ¿no? Las poblaciones a las que se les asignaba esas cuotas tenían que producirlo o de lo contrario arrasaban sus poblados y no dejaban a nadie vivo. Pues, y el Congo era como una especie de finca del monarca, pero terminó cedida realmente al pueblo belga. Terminó cedida al pueblo belga, efectivamente así fue, pero porque empezaron las investigaciones acerca de lo que estaba pasando allí. Hubo un par de personas, sobre todo, hubo más, pero dos fundamentalmente personas que denunciaron todo lo que estaba sucediendo y se denunció además también en la sede del Parlamento británico después de muerta la reina Victoria. Fue por eso que cedió el Congo, no por ningún tipo de generosidad, sino porque le habían pillado con las manos en la masa. Pues Fernando Paz, muchísimas gracias un día más por haber estado aquí con nosotros, por repasar este terrible genocidio, estas cifras que nos has contado desde luego escalofriantes. Gracias y muy buenas noches. Un placer, buenas noches.